Listo, chicos. Seguimos entonces con la clase, ¿ya? Muy bien. A ver, antes de seguir, ¿ya? Acá en este gráfico tú te das cuenta, por ejemplo, que el paciente está en hipertrofia. ¿Por qué? ¿Por qué su corazón, por qué su miocito está en hipertrofia? ¿Por qué piensas que puede estar en hipertrofia? Porque cuando ves este gráfico, por ejemplo, la luz de las aurículas, ¿no? De los ventrículos, por ejemplo, acá mira esta luz de las cámaras cardíacas. Tranqui, ¿no? Pero por ejemplo acá, mira, se achicó. ¿Por qué? Y acá vamos a un punto importante, ¿ya? Mira, a ver, yo sé que, bueno, algunos de repente los conozco desde biología, algunos los conozco de fisiología. Miren, les comento algo. Cuando tú conociste acerca de las células, y acá es importante entender esto, ¿ya? Tú te diste cuenta, por ejemplo, que las células, ¿ya? Tú tenías tres tipos de células, ¿correcto? ¿Cómo, Doc, así tres tipos de células? No entiendo. Por ejemplo, tenías células lábiles, tenías células estables y tenías células permanentes. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de esa conceptualización? ¿Alguien de repente recuerda la diferenciación de estos tipos celulares? ¿Alguien de repente recuerda y dice, pucha, ya me acordé cuáles son las lábiles, cuáles son las estables, cuáles son las permanentes? ¿Alguien de repente recuerda eso? A ver, por ejemplo. Y eso va a ser importante, aprender algunos cambios adaptativos. Claro, el ciclo celular. Muy bien, el ciclo celular. Pero, chicos, ¿en base a qué cosa yo establecía que una célula era lábil, estable o permanente? ¿Alguien recuerda por qué? Bueno, como dijo su compañero, es cierto, el ciclo celular. Ustedes, si recuerdan sus conceptos desde biología celular y molecular, se van a dar cuenta que había una etapa G sub 0, que era una etapa de reposo, ¿sí? Que era una etapa de reposo del ciclo celular. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, ¿qué sucedió? Como tiene células lábiles, células estables y células permanentes, por ejemplo, las células lábiles tenían una etapa G sub 0 corta, ¿sí? Las células estables tenían una etapa G sub 0 un poco larga, un toque larga, ¿sí? Y las células permanentes tenían una etapa G sub 0 pues permanente, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago esta clasificación así muy clásica? ¿Por qué? Porque las células lábiles, al tener una etapa G sub 0 corta, entonces tienen un ciclo celular más rápido. Entonces proliferan muy rápidamente, ¿ya? Hay una proliferación muy importante con las células lábiles, ¿ya? Entonces, las células lábiles, cuando se sometan a un estrés, su cambio adaptativo, ¿cuál va a ser? Principalmente, hiperplasia. ¿Se entiende? Esa es una definición básica y clásica en base a esto, ¿ya? Muy bien. Las células estables que tienen una etapa G sub 0 larga, ¿sí? Recuerda, por ejemplo, que estas células, ¿sí? Así bien interesantemente, pueden proliferar siempre y cuando venga un estímulo, ¿correcto? ¿Te acuerdas? De las células estables, ¿no? Se pueden proliferar siempre y cuando venga un estímulo y las saque de su etapa G sub 0 larga. ¿Ok? Bacán. Entonces, solo con el estímulo pueden hacer un buen ciclo celular rápidamente, ¿no? Y así. Bacán. Entonces, debido a eso, ¿sí? Debido a esa situación, ¿sí? Tienes algunos ejemplos, pues, ¿no? Por ejemplo, las células lábiles, un claro ejemplo son las células epiteliales, porque las células epiteliales forman parte del tejido epitelial y tienen un alto índice mitótico, pero es obviamente porque su etapa G sub 0 es corta y por esa razón proliferan rápidamente. Entonces, por ejemplo, un caso de hiperplasia, ¿sí? ¿Se acuerdan? La famosa
queratosis, ¿no? ¿Estamos bien? Bacán, chévere. Ahora, en la etapa G sub 0 larga, ¿a qué ejemplo podemos tener? ¿Qué células pueden tener una etapa G sub 0 larga en el caso de las células estables? Por ejemplo, ¿quiénes son? Por ejemplo, las células que forman el parénquima ¿de quién? Del hígado, del riñón, del páncreas. Por ejemplo, también se incluye a las células endoteliales, a los fibroblastos, ¿correcto? Y a las células del músculo liso, ¿ya? Bacán. Entonces, es interesante recordar al menos las células, ¿sí? Que pueden proliferar, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Al estar en un estado estable, ¿no? Pero siempre y cuando vea un estímulo y haga que proliferen. ¿Bacán? En el caso de las células permanentes, ¿sí? Las células permanentes normalmente se llaman permanentes porque no tienen una buena capacidad de proliferación. ¿Y por qué, Doc, no tienen una buena capacidad de proliferación? Porque se estancan en su etapa G sub 0. Entonces, al estancarse en su etapa G sub 0, se mantienen en esa etapa G sub 0 y ya no entran al ciclo celular y no se dividen como deberían dividirse. Porque recuerda que la etapa G sub 0 es una etapa de reposo de división celular. ¿Se entiende? Entonces, estas células permanentes no tienen una buena capacidad de proliferación, ¿ya? No tienen una buena, capacidad de proliferación, ¿ya? Entonces, su cambio adaptativo, si es que tú las estresas, por ejemplo, normalmente es la hipertrofia, ¿ya? Normalmente es la hipertrofia, ¿ya? Entonces, yo quiero que entiendas eso, ¿ya? ¿Y cuáles son las células, por ejemplo, Doc, que tienen una etapa G sub 0 permanente? Las células del músculo cardíaco y las neuronitas, ¿ya? Los cambios adaptativos que pueden sufrir las células neuronales y los miocitos cardíacos, entonces, que tú puedes ver, puede ser la hipertrofia o la misma atrofia, ¿sí? Inclusive tú has visto en tus Robbins gráficos en los cuales se coloca el cerebro de una persona, me parece que es una persona de aproximadamente 82 años, creo, ¿no? ¿Sí? Y pueden ver, por ejemplo, la diferencia entre la figura A y la figura B. ¿Por qué? Porque en la figura A, por ejemplo, es de un adulto joven en la que las cisuras no son tan profundas. En cambio, en la figura B, sí ves una mayor profundización de las cisuras. Entonces, eso indica una atrofia, ¿no? Una atrofia senil, ¿no? Y es algo que puede pasar en las células neuronales, porque los cambios adaptativos que les ocurren a ellos generalmente es la atrofia. Pero en el caso del corazón, el cambio adaptativo más frecuente es la hipertrofia, ¿sí? Y la respuesta es ¿por qué? Porque las células del músculo cardíaco no pueden proliferar adecuadamente. Por lo tanto, el cambio adaptativo preferido para ellas es la hipertrofia. Listo. Hasta ahí lo voy a cerrar con esa explicación para que tengan un recordatorio. Nada más. Ahora sigamos. Entonces, ¿qué tenemos que hablar acá? Lo siguiente. Como yo ya les había conversado de las causas de lesión celular y ya habíamos conversado de los mecanismos también de lesión celular, entonces vamos a conversar de ello y vamos a profundizar ahorita los cambios y los mecanismos, perdón, las causas de la lesión celular y los mecanismos, ¿ya? Para que puedan, por ejemplo, recordar eso bien clásicamente, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a comenzar a conversar acerca de las, primero, causas, ¿ya? Primero, causas. Vamos a profundizar rápidamente eso, ¿ya? Entonces, no olvides que acá el cambio preferido del miocito es la hipertrofia. Bacán. Ahora, comenzamos. Por ejemplo, ¿ya? Algo que tú nunca vas a olvidar es la lesión celular reversible. Y ya hemos dicho que lo clásico es que tú tengas en cuenta que hay cambios grasos y que más hay edema celular. ¿Ya? Bacán. Entonces, esos dos cambios tenemos que conversarlos ahorita, ¿sí? También, después de que conversemos acerca de las causas y los mecanismos de lesión. ¿Ya? Entonces,
Por ejemplo, cuando tú hablas de las causas, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado cuáles son las causas, ¿verdad? A ver, chicos, al chat, ¿quién recuerda las causas, al menos 2 causas, 3 causas de lesión celular? ¿Quiénes recuerdan las causas de lesión celular? A ver, las más clásicas. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, muy bien, listo. Entonces vamos a por ahí, vamos a conversarlas rápidamente, ¿ya? Muy bien. Cuando tú hablas de las causas de lesión celular, pues tú vas a hablar obviamente de la primera causita, que es la hipoxia, ¿no? La restricción de oxígeno, ¿no? Bacán. Entonces, cuando hay hipoxia, por si acaso, cuando hay hipoxia, esto afecta a la célula, ¿ya? Esto afecta mucho a la célula, ¿ya? Entonces, ¿qué situaciones te pueden generar hipoxia o restricción de oxígeno o privación de oxígeno hacia la célula? ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Ojo, vamos a hablar primero de las causas. Entonces, mira, ¿qué cosas te pueden generar restricción de oxígeno a la célula y generar lesión celular? Mira, tienes, por ejemplo, la misma isquemia, ¿sí? La isquemia, por ejemplo, ¿sí? Te provoca restricción de oxígeno a la célula o, mejor dicho, te genera hipoxia a la célula. ¿Correcto? Correcto, Doc. Ahora, siguiente situación que te puede generar restricción de oxígeno. La misma oxigenación inadecuada. O de repente, ¿sí? O de repente, cuando hay una oxigenación inadecuada, recuerda que ocurre la llamada insuficiencia cardiorrespiratoria, que puede llegar a un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces ahí tienes, por ejemplo, la insuficiencia cardiorrespiratoria. ¿Bacán? Doc, otra situación que me puede generar restricción de oxígeno, ¿cuál más? Por ejemplo, la pérdida del transporte de oxígeno, ¿ok? Entonces, esto, la isquemia, la oxigenación inadecuada, el transporte alterado de oxígeno en la sangre, me genera restricción de oxígeno hacia las células. ¿Y qué puede generar? Lesión celular, porque estamos conversando acerca de la lesión celular. ¿Bacán? Chévere. Ahora, la pregunta es por qué y qué es lo que sucede y por qué pasa esto o demás. De aquí lo voy a explicar, pero primero quiero que sepan bien básico las causas, ¿ya? A ver, segundo tipo de causa de lesión celular. Dijimos elementos físicos, ¿no? Por ejemplo, el traumatismo, el calor, el frío, la misma radiación, ¿sí? El calor, el frío, la radiación, ¿sí? Y la descarga eléctrica. Por ejemplo, son elementos físicos que te pueden generar lesión celular. Siguiente, ya está. Tienes, por ejemplo, a las sustancias químicas, por ejemplo, ¿sí? Y fármacos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben por farmacología que cuando se pasa lo que es este, la dosis terapéutica y llega a un nivel tóxico, ya genera daño el fármaco, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Muy bien, sigamos. Ahora, en el caso, tienes una cuarta causa, ¿sí? De lesión celular, que son los microorganismos infecciosos como virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿ya? Ahora, en la quinta causa de lesión celular tienes a las reacciones inmunitarias, ¿no? Por ejemplo, una misma enfermedad autoinmunitaria te puede generar lesión celular. Ya está, si es cierto, los mismos trastornos genéticos, bacán, los mismos desequilibrios nutricionales. ¿Ya? Bacán. Ahora, de estas causas, ¿cuál es la causa prácticamente más importante que tenemos que conversar y entender qué pasa? ¿Ya? Esta, la de la hipoxia, la de la privación de oxígeno, ¿ya? No solamente porque estamos en una situación de pandemia y tenemos que saber acerca de las lesiones que pueden ocurrir por la restricción de oxígeno,
sino porque es importante entender porque muchas patologías pueden generar restricción de oxígeno o privación de oxígeno a los tejidos y los tejidos entender qué causa la restricción de oxígeno en la célula. Así que vamos a una pantalla en negro para ya, a ver si me escuchan correctamente. ¿Sí? Si me escuchan correctamente, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Porfa, porfa, confírmenme, porque salió conexión inestable. Porfa, porfa, confírmenme en el chat. Chicos, ¿sí están ahí? Ah, ya, se cortó un poquito, ¿no? Bacán, bacán, bacán. Solo un poco, bacán. Sí, pues porque salió conexión inestable. Bacán, a ver. Seguimos, seguimos, seguimos. Entonces, a ver, vamos a hablar de la primera causa y quiero que más o menos vayan entendiendo qué es lo que sucede. ¿Ya? Miren, cuando tú tienes una célula, ¿correcto? Y esta célula, por ejemplo, ¿sí? Tiene privación de oxígeno, tú tienes que entender que la célula principalmente sobrevive por su ATP, por el ATP que genera, ¿sí? Y tú sabes por bioquímica que la mayor cantidad de ATP se produce en la mitocondria, ¿correcto? ¿Sí? En tu mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Tú sabes que la glucosa, cuando ingresa, por ejemplo, y luego se convierte a piruvato, ¿sí? Este piruvato ingresa a la mitocondria y luego sigue diversos procesos. Sigue oxidación del piruvato, sigue ciclo de Krebs, sigue fosforilación oxidativa, y gracias a la fosforilación oxidativa, tú tienes gran cantidad de ATP. ¿Se entiende? Bacán. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente los procesos que se dan afuera de la mitocondria, afuera, que se dan prácticamente en el citosol, son procesos anaerobios, ¿sí? ¿Qué significa procesos anaerobios? Que no necesitan de oxígeno, ¿correcto? Y como no necesitan de oxígeno esos procesos, se pueden seguir dando, ¿sí? Inclusive, se intensifican cuando hay poco oxígeno en el cuerpo, ¿se entiende? Ahora, datito importante. Doc, pero tú me estás diciendo que la glucosa ingresa, se convierte en piruvato por la glucólisis, y luego tengo piruvato y el piruvato ingresa a la mitocondria, sigue diversos procesos y obtengo ATP. Correcto. Pero ¿qué sucede cuando hay una situación de hipoxia? ¿Ya? Cuando hay situación de hipoxia, la mitocondria ya no funciona. ¿Se entiende? Entonces, los procesos mitocondriales, recuerda que son procesos aerobios, interesantemente. O sea que sí necesitan de oxígeno. Entonces, cuando hay hipoxia, cuando hay restricción de oxígeno o privación de oxígeno, entonces los procesos mitocondriales que te producían gran cantidad de ATP ya no se dan. Entonces, esto genera disminución de ATP. ¿Se entiende? Eso por un lado. Por otro lado, y lo voy a colocar de rojito, ¿sí? Como el piruvato ya no tiene sentido de que el piruvato ingrese en la mitocondria, porque la mitocondria no va a funcionar para que el piruvato se oxide hasta acetil-CoA, y luego ese acetil-CoA entre el ciclo de Krebs, y luego haya fosforilación oxidativa, no hay sentido porque estamos en hipoxia. En una situación de hipoxia, los procesos mitocondriales, por ejemplo, tú recuerdas que la fosforilación oxidativa se da en la membrana mitocondrial interna, en las crestas mitocondriales, ¿correcto? Inclusive, el ciclo de Krebs y la oxidación del piruvato se da en matriz mitocondrial. Entonces, si es que la hipoxia es muy intensa, ¿correcto? Mitocondria no funciona. Y como no funciona mitocondria, ¿sí? Disminuye el ATP, es cierto, pero piruvato ya no tiene sentido de que ingrese a mitocondria y piruvato se desvía a transformarse en lactato, ¿sí? ¿Cómo se llama? La enzima que produce piruvato a lactato, la lactato deshidrogenasa, ¿ok? Entonces, en situaciones de hipoxia severa, ¿sí? Predomina la glucólisis anaerobia, ¿sí? Especialmente, ¿no? La producción de lactato, ¿sí? Lo que genera acidosis láctica, ¿se entiende?
Entonces, la hipoxia te va a generar un aumento del lactato en sangre. ¿Se entiende? Entonces, eso es clásico. Doc, ¿y por qué se genera mucho lactato en sangre? ¿Por qué? Porque piruvato ya no ingresa a mitocondria, no tiene sentido. Entonces se desvía a otra ruta metabólica y obtengo mucho lactato. Es una de las grandes consecuencias de la hipoxia. ¿Hasta ahí me escucharon, chicos? ¿Hasta ahí me escucharon? ¿Se me escuchó bien? ¿Se me entendió bien? ¿Se me escuchó? ¿Sí? ¿Se me escuchó? Listo. Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Seguimos. Entonces, datito importante. Muy bien. Entonces, por esa razón, cuando, por ejemplo, tú tienes una de estas causas, cuando tú hablas de isquemia, por ejemplo, ¿sí? La isquemia, ¿qué cosa genera? Privación de oxígeno. Entonces, como hay privación de oxígeno, los procesos mitocondriales no funcionan. ¿Qué cosa disminuye? La fosforilación oxidativa. Correcto, Doc. Y al disminuir la fosforilación oxidativa, ya no genero la gran cantidad de ATP que yo generaba. Entonces, por esa razón, ¿qué cosa vamos a tener? Disminución de ATP, ¿no? Baja. Chévere. Y la disminución de ATP genera muchas cosas, ¿ok? Genera muchas cosas. ¿Se entiende? Listo. Entonces, mm, por ahora, para mí es importante que entiendas al menos primero las 6 causas, porque ahora vamos a entrar ya no a causas, ahora vamos a entrar a los mecanismos de lesión celular. Así que voy a borrar la pizarra y voy a conversar de los mecanismos de lesión celular, ¿sí? Eh, para que podamos profundizar bien este Zoom, ¿ya? A ver, vamos a conversar. Ahora vamos a conversar. Rápidamente, solamente lo voy a nombrar nada más para que no se olviden las causas de lesión celular, porque esta clase es muy básica, ¿sí? Y puedan de repente seguir leyendo, ¿ya? Porque es su examen la otra semana. Entonces, a ver, causas de lesión celular, restricción de oxígeno, elementos físicos, sustancias químicas y fármacos, microorganismos infecciosos, reacciones inmunitarias, trastornos genéticos y desequilibrios nutricionales. ¿Correcto? Eso quedó grabado. ¿Bacán? Y acá, por ejemplo, hemos citado la isquemia como causa de la restricción de oxígeno, ¿sí? ¿Sí? Y ya sabemos más o menos que disminuye el ATP. Bacán. Ahora, una vez de haber conversado así básicamente de causas, ahora vamos a conversar de qué cosa. Vamos a conversar, por si acaso, de los mecanismos de lesión celular. ¿Se entiende? Entonces, chicos, a ver al chat, mientras yo voy escribiéndolo acá. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión celular? ¿Cuáles son los mecanismos de lesión celular? ¿Cuáles son? A ver, recuerden todos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosa era? La depleción de ATP. Muy bien, coloquen en el chat para ver si recuerdan todo, ¿sí? Depleción de ATP, muy bien. Por ejemplo, la lesión mitocondrial, por ejemplo, ¿ya? 3, ¿qué cosa había? Teníamos, muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La entrada, muy bien, la entrada de calcio, muy bien, perfecto, muy bien. La entrada de calcio, perfecto. Y la pérdida de la homeostasis del calcio, el cuarto mecanismo de lesión celular, teníamos por ahí, ¿qué cosa? La acumulación de radicales libres de oxígeno, perfecto. La quinta causa que habíamos conversado era los defectos en la permeabilidad de la membrana y el sexto mecanismo de lesión celular tenemos a la lesión del ADN y las proteínas. ¿Se entiende? Bacán. Listo. Entonces, estos sí me urge profundizarlos. Sí me urge. ¿Por qué? Porque es importantísimo y es parte del capítulo, es una parte muy central acerca de la lesión celular. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Vamos a desmenuzar en partes muy básicas cada mecanismo de lesión celular para que ustedes puedan tratar de entender la situación. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, primera causa. ¿Ya? Primera causa. Depleción de ATP o disminución de ATP. ¿Correcto? Bacán.
Entonces, vamos a conversar qué cosa es lo que ocurre cuando hay depresión de ATP en una pantalla en negro. Muy rápidamente, ¿ya? Muy bien. Cuando hay depresión de ATP, recuerden que la disminución del ATP, ¿sí? Ojo, esta disminución de ATP se puede dar por disminución de su síntesis, ¿sí? ¿Sí? O de repente porque se disminuye prácticamente por otras causas, pero a las finales la depresión del ATP es perjudicial, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero que, por ejemplo, entiendas? ¿Ya? Que el ATP, te comento, es muy importante para la célula, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo puedo tener a una célula común y corriente que su ATP, ¿qué cosa hace su ATP? Su ATP, por ejemplo, regula a la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Se entiende? Entonces, si el ATP ya no funciona, ¿correcto? Si el ATP ya no funciona, al no funcionar el ATP, pues simple, la bomba sodio-potasio ATPasa ya no funciona. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Tú sabes que tu bomba sodio-potasio ATPasa, ¿te acuerdas? La bomba sodio-potasio ATPasa, esta bomba sodio-potasio ATPasa, pregunta, pregunta. Chicos, ¿cuántos sodios bota la bomba sodio-potasio ATPasa y cuántos potasios ingresa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Cuánto? Muy bien. Listo. Muy bien. Bota 3 sodios, bacán, y ingresa 2 potasios. Paja. Entonces, lo que te estaba diciendo era lo siguiente, ¿no? Bacán. Que cuando tú tienes depresión del ATP, esto ya no funciona, pues, ¿no? Como tienes disminución del ATP, la bomba sodio-potasio ATPasa ya no funciona. Y al no funcionar, ¿qué cosa ocurre? Simple, muy básico. ¿Qué cosa ocurre? La célula sufre una tumefacción celular. La pregunta es ¿por qué? Pues simple. Si es que la célula ya no bota el sodio, ¿sí? Porque ya no tiene ATP, porque se ha disminuido mucho el ATP, entonces el sodio se acumula dentro de la célula. Entonces el sodio, al acumularse dentro de la célula, ¿qué cosa hace? Jala agua. Y el agua ingresa hacia la célula. Entonces, por eso la célula sufre un edema. Por eso la célula sufre un edema celular, que seguramente tú en la diapositiva lo conoces como tumefacción celular, ¿ok? Pero acá hay un dato muy interesante, ¿sí? Que tengo que decirles. Cuando el ATP disminuye y ya no funciona la bomba sodio-potasio ATPasa, entonces tienen que entender que si bien es cierto, el sodio que está acá, se acumula porque ya no funciona esta bomba, ¿sí? Y jala agua, ¿sí? Esta agua que ingresa no solamente va a ingresar hacia el citoplasma y va a generar el edema celular, sino que esta agua que ingresa porque se acumuló mucho sodio, ¿sí? Ingresa también a las organelas. Entonces las organelas de la célula se hinchan. ¿Ok? Entonces, yo sé que ustedes han visto un cambio que ocurre a nivel celular por la entrada de agua. ¿Cómo se llama ese cambio que ocurre a nivel celular por la entrada excesiva de agua? ¿Alguien recuerda? Porque, por ejemplo, ¿qué aparece? Vacuolas transparentes, muy bien, que puedes tener, que en realidad son segmentos distendidos y desprendidos del retículo endoplasmático, ¿no? Bacán. ¿Cómo se llama Muy bien, a ver, por ahí en el chat estoy viendo. A ver, no necesariamente hemólisis, ¿ah? No necesariamente hemólisis. ¿Cómo se llama ese patrón que como ingresó agua a las organelas y le genera también tumefacción a las organelas? Exacto, es el término exacto. Cambio hidrópico. Ahí está, el cambio hidrópico.
El cambio hidrópico, por si acaso, el cambio hidrópico es un, es un cambio que ocurre a nivel de las organelas. ¿Por qué? Porque ingresó mucha cantidad de agua, ¿sí? Es un patrón de lesión celular reversible, por si acaso, ¿ya? Entonces, mira, la célula se edematiza por la entrada de agua, pero no solamente la célula, sino también las organelas. Entonces, ¿cómo se llama esto? Cambio hidrópico, en el que ingresó también agua a las organelas, se generan vacuolas transparentes, que son segmentos distendidos y desprendidos del retículo, que en su conjunto se llama cambio hidrópico, o en algunos casos, en algunos libros, le llaman degeneración hidrópica. ¿Se entiende? Entonces, atención, ¿ah? ¿Sí? La entrada de agua genera cambio hidrópico o degeneración, ¿sí? Hidrópica, o en algunos libros le llaman degeneración vacuolar, que producto del ingreso de agua a las organelas, estas se distienden, se crean vacuolas y ya, eso ocurre, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces, miren todo lo que sucede, ¿no? Suceden cambios. Bacán, chévere. Entonces, por ahí tienes una explicación de lo que puede ir pasando por la depresión del ATP, ¿ya? Bacán. Ahora, entonces, la depresión del ATP, ¿qué te puede generar? Bueno, te genera, por ejemplo, miren esto, ¿ah? Acá tienes en esta gráfica lo siguiente. La depresión ATP te puede generar, muy bien, la disminución de la expulsión de sodio, bacán, chévere, muy bien, la disminución de la expulsión de sodio, te genera un aumento de la glucólisis, pero anaerobia, ¿ok? Y se genera más ácido láctico, por eso es que disminuye el pH celular. ¿Qué más? Hay una disminución del glucógeno, ¿sí? Porque se va a absorber el glucógeno que estaba depositado para generar glucosa. ¿Qué más? ¿Qué otros efectos también pueden haber? Bueno, puede haber desprendimiento de los ribosomas y demás. Bacán. Entonces, la disminución de ATP genera muchas cosas, ¿ya? Entonces, importante, ¿sí? Entonces, recuerden, por favor, cuando no hay ATP, pues obviamente se genera una alteración de la bomba sodio, potasio, ATPasa, ¿correcto? Y esto, ¿qué cosa genera? Genera a la larga la tumefacción hidrópica, ¿sí? La tumefacción celular, ¿sí? La degeneración vacuolar, ¿ya? Listo. Entonces acá tienes la tumefacción celular, que luego obviamente tú vas a encontrar a nivel de microscopía, ¿sí? La degeneración hidrópica característica, pues, ¿ya? Listo. Eso es un dato básico, ¿ya? Ahora, voy a ser muy breve en esto, ¿sí? Voy a hacer un último zoom de acá, ¿sí? Termina esta sesión y después de 5 minutos hago un último zoom, ya pequeño nada más, para comentar un poco de los mecanismos de lesión, ¿sí? Y hablar un toque de necrosis y apoptosis y con eso ya descansan, ¿ya? Normal, si es que ya algunos van a dormir, no hay problema, vayan a descansar, ¿sí? No hay problema, ¿ya? A ver, ¿qué causa la lesión mitocondrial? Resumen, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa ocurre? ¿Ya? Lo que sucede es que cuando hay lesión mitocondrial, ¿sí? Se forma un conducto de alta conductancia, ¿sí? Se forma un canal de conductancia alta, ¿sí? En la que prácticamente la mitocondria pierde, ¿qué cosa? ¿Sí? Pierde su citocromo C, ¿ya? Y puede favorecer esto, en parte, los mecanismos de muerte celular, ¿ya? Entonces, la lesión mitocondrial, por ejemplo, ¿sí? Puede deberse, por ejemplo, ¿a qué cosa? Puede ser debido a la hipoxia, puede ser por toxinas, o, por ejemplo, por consecuencia del aumento del calcio intracelular, por ejemplo, ¿ya? Entonces, luego la mitocondria pierde su estructura, pierde su morfología, se forman poros de transición a nivel de su membrana, entonces comienza a lesionarse, a alterarse, a tener cambios morfológicos, inclusive puede perder el citocromo C, que puede favorecer la muerte celular por apoptosis. ¿Ya? Listo. Ahora, la entrada de calcio, ¿qué cosa provoca? La entrada de calcio es algo muy crucial. Ya, y lo voy a colocar de rojo.
Recuerda que estamos hablando de los mecanismos de lesión celular. ¿Ah? El hecho de que entre calcio, la verdad es muy muy concreto lo que puede pasar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la entrada de calcio, ¿qué puede generar? ¿Ya? La entrada de calcio, si bien es cierto, genera una alteración a nivel celular, ¿sí? Pero preferentemente activa enzimas muy nocivas para la célula, ¿ya? La entrada de calcio, ¿sí? Tiene un efecto excitotóxico a nivel celular, ¿sí? Pero además activa enzimas nocivas, ¿sí? Por ejemplo, puede activar, ¿qué enzimas nocivas puede activar? Puede activar, por ejemplo, fosfolipasas, ¿sí? Puede activar, por ejemplo, proteasas, por ejemplo, puede activar endonucleasas, ¿ok? Entonces, la entrada de calcio, si bien es cierto, algunos autores indican que es el punto de no retorno porque ya la célula puede irse a lesión celular irreversible cuando entra mucho calcio. Muy bien, chicos, voy a hacer otro zoom. Entran en 5 minutos, ¿ya? Ya se va a acabar. Con los que estén, normal, hacemos la clase, ¿ya? Ya, chicos. Los veo en el otro zoom, ¿ya? Muy bien.